por ahí cositas que está buenísimo entender para ampliar la percepción ampliar la percepción, punto, y de esa manera poder cada cosa que entendamos nueva de astrología, incluido esto, integrarlo mejor. Por ejemplo, esto. Sabemos que la palabra esotérico existe, la conocemos, la reconocemos. No sé si sabemos mucho qué significa a nivel general, si no sos una persona que se ha metido a profundizar o se ha preguntado realmente qué significa, pero a nivel general es como que vos decís esotérico, y por lo menos lo que a mí se me venía antes de profundizar en el concepto, era lo que me llegaba por contexto, o sea, una bola de cristal, brujería, todo lo místico, lo como que no sé bien de qué se trata, que puede o no estar relacionado con algo religioso o no, pero sí espiritual, y como lo oculto, ¿sí? Hasta ahí, bueno. Ahora, exotérico es un término que yo conocí hace recién unos años y en un contexto de estudiar astrología. ¿Y por qué fue importante esto? Fue importante porque, y surgió en torno a reflexionar sobre cómo las personas nos acercamos en general hacia la astrología y tiende a ser ese primer approach a través de, ya sea más implícito o menos implícito, una pregunta que se suele resumir en esta. ¿Quién soy? Ahora, entendamos que la pregunta ¿quién soy? Encara a la astrología como algo externo que me va a decir quién soy. O sea, al hacer esa pregunta estamos partiendo de esa base. Acá nada de lo que digas que está bien o está mal. Estamos haciendo un análisis que a mí me parece copado. Siento que esto sirve. Sobre todo para entender la astrología. Porque es como una pregunta en reflexión muy fuerte. Son muchas preguntas en reflexión muy fuertes las que se habilitan. En el fondo de esta pregunta, que es con la que solemos encarar la astrología, y este va a ser un video yo compartiéndole mis apuntes y desarrollando en base a mis apuntes, y unos apuntes que son de hace unos 4 años, actualizados con cosas de ahora. Atrás de esta pregunta, en el fondo, tengo la creencia instaurada de una forma de pensar exotérica. No esotérica, sino exotérica. Ahora vamos a ir a ver qué significa cada término mejor. Les estoy contando desde dónde partió esta reflexión. Lo exotérico, les voy a mostrar primero cómo aparece en Google si uno fuera a buscar estos dos términos en Google, así como algo rápido. Según el diccionario académico, esotérico significa reservado, oculto o impenetrable para los no iniciados. Eso de no iniciados, o sea, ahí vamos a ir. Significa solamente, bueno, o sea, los no iniciados en eso que está oculto. O sea, cualquier cosa sea, no habla de algo místico necesariamente. Hay que ser, o sea, en realidad lo místico y lo no místico, chicos, es todo lo mismo. O sea, es el mismo mundo, nosotros somos quienes dividimos a través del lenguaje la realidad, pero, bueno. Sin embargo, exotérico es lo contrario, público común, accesible al vulgo, por lo tanto, esos términos no deben confundirse. Sí, perfecto. Ahora, esta definición es muy básica y realmente si hago este video es porque hay mucho para profundizar. Entonces, lo exotérico con X remite a la forma, ¿sí? Remite a la forma. Y también esto lo voy a llevar en algún punto a el gráfico astrológico, porque está todo relacionado. Depende de la forma de lo que hago, de los hechos en lo concreto, de las descripciones de mí que pueden ser vistas en lo externo. Por ejemplo, soy Gina, tengo 26 años, acá puse 26 años porque era hace 4 años. No tengo mascotas, etc. O sea, quién soy se describe por las formas externas, la identidad social, lo que el otro puede verificar, ¿sí? Eso es una parte. Ahora, las mismas preguntas hechas desde una concepción esotérica con S, la respuesta sería más bien algo como: soy un alma en busca de aceptación. ¿Y por qué digo esto? Porque de aceptación y de unidad. Esto lo digo para que se note que desde una percepción esotérica, sea consciente o inconsciente, la identidad que se pregunta, que se responde, está puesta en un lugar absolutamente distinto a la idea de identificación con lo externo.
Bien, lo importante aquí es entender que desde lo esotérico se entiende, entiendo que por ahora es muy abstracto, pero quédense. Desde lo esotérico se entiende a lo externo como consecuencia de lo interno. Y en lo exotérico se entiende a la inversa, a lo interno como consecuencia de lo externo. Es un viceversa, es un juego de dualidad que existe porque percibimos dualmente, pero no nos damos cuenta de que percibimos dualmente y cuán profundo va esa dualidad. Entonces, a veces hay que entender las dos caras para tener una chance de integrarlas desde adentro y permitirnos otro nivel de percepción. Y esto es muy importante y está muy bueno, y no en todo lado te lo explican, sobre todo si querés aprender astrología. Te puede servir en muchos puntos, quizás ahora no lo entiendas todo de una, el por qué sirve tanto, pero te aseguro que si avanzás en el aprendizaje, sí. Bien, y sigamos con esto. Hay algo de las preguntas del exoterismo, desde una mirada exotérica que tiene que ver con la forma, que tiene que ver con la figura del cuadrado, a nivel ya geometría, que tiene que ver con la identidad o la búsqueda del reconocimiento puesto en la personalidad. Se entiende que la personalidad también es una forma, ¿no es cierto? Ahí es cuando las personas buscamos a la astrología pensando que es algo que define una personalidad. ¿Se dan cuenta por qué está bueno entender esto? Porque de alguna manera fundamenta el por qué realmente hay otra manera que es la, entre comillas, correcta, la que es más evolutiva al menos de acercarse a la astrología, que no es la que desde la que suelen abordar la mayoría de las personas. Por esto, inconscientemente, ¿sí? Pero todo esto se trata de concientizar, entonces. En general buscan en la astrología buscando que algo externo les diga quién soy, ¿sí? Pensando que ese algo externo define una personalidad que yo tengo o no tengo, digamos, y que la astrología se usa entonces como una herramienta para determinar quién soy. O sea, el trasfondo de ir a aproximarse así a la astrología ya está de antemano como estableciendo, porque vos vas con ese encare, que realmente algo más te puede decir quién sos. Así tal cual igual, las personas que están seguras y sienten que algo externo no les puede decir quiénes son, que por ahí se alejan de astrología por eso, pero ambos individuos se están alejando o acercando a la astrología desde un lugar muy atado a la forma. Entonces, de cualquier manera, no funcionaría la astrología como herramienta acercándose así, no evolutivamente, al menos. Bien, hay tanto para discernir que es muy interesante. Esta necesidad de trasfondo que mueve a buscar ese quién soy, que me lo diga otra cosa, o algo externo, entre comillas, todo esto, también es desde un lugar de manifestación externa. Se ve como que lo que pasa de afuera, lo que hago, lo que me pasa, lo que me define, no tiene contacto con la información interna. O sea, como si mi comportamiento en el mundo no tuviera que ver con la forma interna a nivel de que esa es la raíz. Y es un simultáneo, ¿no? Porque somos como un adentro afuera porque percibimos así. Pero la astrología, para lo que sirve realmente, es para que vos te descubras desde un lugar interior. Por eso se la asocia más con lo esotérico. No está para que te lo tomes como algo externo a vos que te va a dictar quién sos. ¿Se entiende? Porque ahí hay una desconexión. Porque la astrología es un lenguaje que sirve para poder entender la carta natal, que es una herramienta, un código para ayudar en el autodescubrimiento. Autodescubrimiento. Podés tener guías, pero es tan errático pensar que la astrología determina desde afuera hacia adentro, cuando en realidad lo que hace es permitir de un adentro hacia afuera, una conciencia, ¿sí? Ahora, hay que querer profundizar. Si no se cambia esa mirada de lo exotérico a lo esotérico, ¿se entiende? O sea, abordan algo que piensan que es esotérico sin entender bien el término, pero desde un lugar exotérico que tampoco tienen ni idea qué significa. Entonces está bueno este diálogo, para ordenar un poco, porque uno va a abordar la astrología sin cuestionarse desde dónde está percibiendo, y ahí hay un velo, ¿se entiende? Por eso también desde el vamos te ayuda
ya ir deconstruyendo un montón de cosas. La realidad es que si no se cambia esa mirada un poco, nunca se puede acceder a lo zarpado del código astrológico en realidad. O sea, de verdad, es así. Las dos miradas de la astrología llegaron a estar en lugares como diametralmente opuestos, pero es simplemente un conflicto de perspectiva originado en el ser humano, en la cultura, en el desarrollo de los sistemas de creencias, en la culturización, en los estadios evolutivos de la conciencia del ser humano y a qué le prestamos atención como individuos y grupos y un montón de cosas. Pero somos vínculo. Entonces, no depende de la astrología, si está buena o no la astrología. Por ejemplo, depende del vínculo que tengo con eso y desde dónde lo estoy entendiendo. Porque el problema siempre va a estar en la interpretación humana, no en lo que existe. Y la astrología es un fenómeno que existe, como existe la gravedad. O sea, es algo que existe, que no, o sea, no está tan peleada como la ciencia como piensan, que la ciencia puede o no ir descubriendo cosas que vincula o no con la astrología, pero ni la astrología necesita de la ciencia para funcionar, ni la ciencia necesita probar nada. O sea, porque no es la ciencia, son los seres humanos, que todos los seres humanos necesitamos, me parece a mí, una profundización en darnos cuenta cómo percibimos de a poquito y, en mi opinión también, hacerse lenguajes simbólicos, entenderlos en profundidad, tratar, eso solo ya nos habilita de un movimiento interno enorme. Entonces, estamos en un momento donde esto es de hace unos años, cuando empezaba a entrar Urano en Tauro, y realmente esto es como información para interesados, personas que ya estudian astrología o para que se le cante, pero a mí seguir del manual de cómo hablar de astrología y qué se supone que hay que mostrar y hacer, no me viene sirviendo mucho, me estanco bastante en esa, así que quiero hablar de cosas que me han parecido como trascendentales en mi camino de estudio y ver qué pasa con eso. Y cuando digo en este momento me refiero como, no sé, es como un movimiento energético, entonces no hay que te puedo decir una fecha tajante, desde acá hasta acá está pasando esto. O sea, pero digamos que estamos en un momento evolutivo en donde es esta polaridad en general en la que dividimos todo, dividimos dicotómicamente la realidad, y lo esotérico y lo exotérico son estos términos que me gustan porque se pueden aplicar a todo, no a la astrología nomás. Tiene que ver con una manera de percibir, ¿sí? Y entender qué significan nos puede hacer entender mejor a cada momento desde dónde estamos percibiendo y elegir con más conciencia para lograr una mayor integración. Porque la integridad en el ser humano no tiene que ver con algo moral. Tiene que ver con ir integrando un inconsciente con la conciencia y así de a poco ir integrando los polos perceptivos que tenemos en relación a conceptos, a interpretaciones, las aparentes desconexiones de lo aparentemente contradictorio, encontrarles la conexión. Y todo el código astrológico funciona, al ir aprendiéndolo, tiene como ese efecto en nuestro psiquismo, de a poco, ¿sí? Entonces, si es bueno o malo lo verá cada uno, pero revelador de seguro que es. Cuando podemos desencajarnos un poco de ese percibir dicotómicamente, en donde tanto lo esotérico como lo exotérico tienen la chance potenciada de reunirse y volver a ser una unidad y replantearse de qué modo se va a usar esa unidad en la astrología, ¿sí? Esa unidad que la astrología propone. Porque la astrología, en la antigüedad no había una incisión tan marcada entre lo esotérico y exotérico. Hubo un tiempo donde no había, por ejemplo, médicos que no supieran astrología. De hecho, la astrología se usaba como un diagnóstico para grandes cosas, como herramienta de estrategia para la sanación. Cuando esto empieza a caer con un sistema copernicano y con el crecimiento del poder de la Iglesia, Inquisición, se empieza a perseguir socialmente a lo que no entraba en determinadas doctrinas, formas. Luego también con el positivismo la astrología queda como despojada, descalificada. Llega un punto en donde ya no hace falta, digo astrología porque la astrología se empieza a correr hacia esta dualidad, llega un punto donde ya no hace falta perseguirla porque directamente queda valorada como una boludez, como algo que no se tiene en cuenta en el despliegue, ¿sí? Humano, en la realidad, porque se empiezan a preponer estas otras cosas, se empieza a tensar mucho la dualidad de perceptiva, ¿sí? Hacia un lado y hacia el otro. Se empezó a asociar el esoterismo, ¿sí? Con algo no válido, trucho, ¿sí? Y así
perdió su potencia en la realidad también. En este momento estamos frente a cierta evidencia de limitación con el pensamiento cientificista, que no es invalidación, sino es la forma de abordarlo, sino que hay que entender todo esto como el recorrido que la conciencia de la humanidad viene haciendo, y lo que tenemos hoy como con la astrología es un recurso muy interesante de poder sumar, no invalidando lo que el ser humano asocia con esto y esas rigideces, sino que incluyéndolo, ¿sí? Y desde el principio, desde lo más básico del gráfico, se entiende esto, ¿sí? La astrología propone, te va llevando desde lo más básico a ir unificando esa dualidad que nos fragmenta tanto para percibir, en el mismo ir aprendiendo astrología. Se va sucediendo. La astrología en la actualidad, desde una mirada integrativa evolutiva, nos permite mapear lo vincular, o sea, en términos de forma y energía, entendiéndolo más en profundidad. La conciencia pasa a ser como un órgano abstracto, administrador, que permite que tanto la disponibilidad energética que tengo, o sea, todo el mandala, como un pulso de mi alma, o vayan a poner el nombre que quieran, eso que, bueno, se nombra para poder entenderlo más o menos, de diversas formas, eso vaya plasmándose en la forma y en la experiencia, ¿sí?, de mi vida, de un modo particular que va tomando mi viaje de vida, ¿sí? En términos astrológicos, hay algo de la conciencia que se nombra en el principio solar. Hay algo de la función solar que tiene que ver con dar cohesión y unidad y coherencia, porque da sensación de identidad al sistema de la carta. El sol es el que administra la energía de alguna manera. El sol hace que encontremos cierta forma de expresión de lo que somos, por eso se lo asocia con la personalidad, que sigue siendo una forma, y hace de filtro, como de pasaje o interfase entre eso que pide expresar mi alma, círculo, o cuerpo energético, y aquello que tengo la posibilidad de plasmar en mi vida, en lo concreto, como cuerpo, como ser humano que soy, anclado en un cuerpo, siendo un cuerpo también, ¿sí? Podríamos pensar a la conciencia como cierto lugar que nos lleva a manifestar lo que el alma dicta, por así decirlo. Aunque algunos puedan hacer uso exotérico de la astrología, igual la raíz del conocimiento seguirá siempre siendo esotérica, ¿sí? Sigue estando en el desarrollo de la génesis de la astrología ese punto, que por eso es tan importante distinguir, que es profundamente esotérico y que medio que no se va a poder entender bien el código si nos vamos hacia un extremo o hacia el otro exclusivamente. Creo que no estaríamos hablando hoy de astrología si no fuera por ese interesante como marinaje y resignificación y danza que se armó el siglo pasado con la psicología, con Jung, con Liz Green, con todos los autores que podamos nombrar, que son un montón, Liz Green, Arroyo, Caruti, que hicieron un desarrollo de esto impresionante y que vienen de diferentes lugares, desde la antropología, desde la física, desde la psicología, etc. Cuando la psicología surge, tratando de entrar en un formato donde sea validada y así poder desarrollarla y que pueda ser más reconocida como una ciencia médica, porque es lo que hacía falta para poder operar en la realidad en ese momento por la presión social y el paradigma que se manejaba, y que se sigue manejando, pero no cambia, pero un poco menos, la psicología empieza a basarse más en lo psicopatológico, y eso recorta muchísimo de las posibilidades de la disciplina, pero ese recorte es por la presión de la mentalidad humana del momento. Por eso es ese recorte. Por eso se estudia psicología histórica desde la psicopositivista. En el registro que se hace, queda como que antes de eso no existía la psicología, cuando eso no es verdad. Se invisibiliza de nuevo una parte de lo que existe que no puede ser encajada en lo concreto desde los parámetros de realidad que maneja la hegemonía en este momento y desde el siglo pasado. Se invisibiliza, pero eso tiene que ver con un recorte humano.
Eso limitó el conocimiento de las demás conexiones de la psicología con nuestra naturaleza. ¿Se ve? Es decir, en el recorrido histórico del ser humano no existía la psicología hasta que fue científica. Antes era o filosofía o cualquier otra cosa, ¿se entiende? Tenemos la posibilidad, el lenguaje tiene la posibilidad de expandirse como se expande justamente por el camino que toma la psicología. Pero hay algo dentro de esa escisión de la psicología donde se empieza a valorar solo lo científico. A nivel histórico pasó eso, donde algo de lo energético, de esa información esencial que se revela, que se relega o se pierde de vista en el camino, que queda desde la conciencia colectiva como desvinculándose de ahí. Se convierte también en un lugar desde el cual se retoma la astrología, justamente. Hasta que viene Yang. Recupera un montón del desarrollo perdido, inicia un camino de la psicología más vinculado al trabajo interior esotérico, y desde esto es que recién a nosotros nos llega una astrología con un bagaje de psicología que es súper interesante para poder plantearnos lo que nos estamos planteando. Pero hay que entender que mucho de este bagaje viene teñido de la psicopatología. O sea, todo lo que quiero decir con esto, ¿se dan cuenta del juego que va haciendo todo? Cuando esto va junto siempre y es nuestra percepción la que divide. Y esto se puede aplicar a tantas cosas y sirve para entender todos los condicionamientos en los que nos manejamos. Esto es importante para que entendamos que todo lo que un ser humano diga viene teñido por todo este bagaje histórico, ¿sí? Por la psicopatología también, de ahí nace el prejuicio, porque viene teñido por una humanidad que viene acostumbrada a mirar de determinada manera y no se da cuenta que mira de esa manera. Entonces la astrología como lenguaje trae mucho esta posibilidad de desvincularse un poco de lo patológico y de entender a la herramienta como una mapa de ruta y de resignificación. Es como que la astrología tiene la posibilidad de retomar la parte perdida en el momento en donde la psicología positivista fue lo que predominó. Y ahí hubo un recorte, ¿sí? Lo que está bueno de este momento es que tenemos la oportunidad de volver a unir en la conciencia, entrenando la percepción y la mirada energética del pensamiento astrológico. Por eso la astrología también es una gran herramienta. Tiene que ver con poder ir revinculando lo que nos llega desde una mirada exotérica y poder también percibirlo con más claridad, y la recuperación de la escucha activa de ese camino interior, por así decirlo, de la escucha de la intuición, de lo que uno es. Lo cual no es posible si está nuestra conciencia absolutamente tomada por una mentalidad polarizada cientificista. Está todo bien con la ciencia, es hermosa. Es el ser humano el que divide innecesariamente cosas que en realidad tienen una conexión enorme, fundamental. Hay una gran diferencia con lo que podemos dar también desde la astrología, si este entendimiento está o no está. Así que un poco eso les quería compartir.